Si te encanta ver vídeos de crochet, proyectos terminados y te dices a ti mismo, yo soy incapaz de hacerlo. Para nada, tejer es sencillísimo. Y aquí te voy a demostrar en este vídeo que solo con conocer las madejas, la información que nos dan, algunas agujas y algunos puntos básicos, todo funciona solo. Así que quédate, que comenzamos. Muy bienvenidos a mi canal Tabilaco. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Está orientado a aquellos que queréis empezar a tejer y que por alguna razón pensáis que no es posible, que esto no es para vosotros, ni mucho menos. Lo primero de todo, tenéis que tener una madeja, la que vosotros queráis. Y la madeja es la que nos va a dar la información de cómo se teje. Yo tengo aquí esta madeja y cuando le doy la vuelta, en la etiqueta nos dice la composición 70 de acrílico, 30% de algodón. Ya sabemos que el algodón suele encoger un poquito al lavar. Si tiene mucha cantidad de algodón, tendremos que tener en cuenta esa información a la hora de tejer. Después nos da la cantidad de gramos y los metros. Muchas veces esto varía porque hay madejas que con 75 gramos tienen menos cantidad de metros o más, dependiendo del grosor de la hebra, dependiendo de cómo está torcida la hebra, nos da la información de cuánto nos va a cundir esa madeja. Después nos dice con qué aguja, estas son agujas de punto y esta es la aguja de crochet. ¿Con qué número de aguja lo tengo que tejer? Pues ya sabéis que si tenéis esta madeja, lo ideal es que la tejáis con aguja del 3, que sería esta que tengo aquí. Esta es del 3. ¿Qué pasa si, como por ejemplo en esta otra madeja que yo tengo, no nos indica el número de aguja de crochet con la que tenemos que tejer esta hebra? No podemos usar esta madeja ni mucho menos. Sabemos que con 3, 3,5 podemos tejer una aguja de punto. Así que nosotros podemos comenzar con 3,5 o 4 para tejer esta hebra. Tenéis que tener claro que a pesar de que el fabricante nos indique la numeración de la aguja, conforme más alto es el número de la aguja, el punto nos quedará más flojo y nos quedará también más esponjoso. Si por el contrario lo que queréis lograr es que el tejido sea más firme y más tupido, tendréis que tejer con una aguja del 3 hacia abajo, quizás el 2, 2,5 o el 2. Esto es lo esencial para comenzar a tejer, identificar tu madeja e identificar el tipo de aguja que vas a necesitar. Y con eso podemos comenzar. Vamos a comenzar a tejer los primeros puntos con esta madeja que yo tengo aquí. Es de algodón. Como veis, es una hebra un poquito retorcida y podéis observar en la propia hebra que se abre un poquito el tejido. ¿Veis? Se abre un poquito. Cuando suelen ser estas hebras que se suelen abrir, casi siempre es recomendable utilizar una aguja un poquito más grande de lo que se indica para que sea más fácil de tejerlo. En mi caso se recomienda la aguja del 3 y yo voy a utilizar la aguja del 3,5. ¿Cómo comenzamos a tejer? Vale. Lo primero es sacar nuestra hebra y la posición de las manos. En mi caso yo os digo la que ahora mismo me resulta mucho más cómoda, que es enrollarla por mi dedo pequeño, traigo la hebra y la paso por estos dos. Para mí es lo más sencillo, pero depende también de lo que te resulte más cómodo a ti. Otras personas la colocan así la hebra, la cogen con estos 3 dedos y después la traen y la colocan en el dedo índice para tejer. Tú tienes que sentirte cómodo con la hebra. Así que en mi caso yo me siento más cómoda enrollarla por el dedo pequeño y traerla por estos dos. Así que ahora vamos a hacer lo primero para empezar a tejer, que es un nudo deslizado. Os digo cómo yo lo hago. Yo cojo la aguja y la enrollo sobre sí misma. Traigo la hebra larga por el agujerito y estiro y ya tengo el nudo deslizado.
Esta es una manera. Otra manera de hacerlo es simplemente haciendo un nudo, trayendo la hebra cortita hacia arriba y apretando. Y es otra manera de hacerla. Y tenemos el nudo deslizado. Es un nudo deslizado porque se puede reducir su tamaño. Ahora tenéis que colocaros la hebra en los dedos para que os resulte cómoda y agarrar la aguja como si fuera una especie de lápiz. Con este dedo vais siempre a controlar que no se os escape lo que tiene la aguja, en la hebra que tiene la aguja. Y ahora comenzaríamos a hacer el punto más básico del crochet, que es el punto cadena, las famosas cadenetas. ¿Cómo se hace una cadena? Tenemos la hebra en el ganchillo, tenemos que coger la hebra larga del ovillo y pasarla por el hueco que se forma. De nuevo, traer la hebra larga y pasarla por el hueco de forma suave, no hay que apretar. Volvemos a traer la hebra y la pasamos por el agujerito que se forma. Estas son las cadenas. ¿Qué cantidad de cadenas vamos a hacer? Dependerá de nuestro proyecto, de nuestro trabajo, de lo que nos indique el patrón. Pero yo te aconsejo que este vídeo lo tomes para practicar cómo entender la madeja, cómo coger la aguja, cómo enrollarte la hebra por tus dedos y cómo practicar la tensión de la mano. Al principio las cadenas es posible que te salgan un poco dispares, unas más grandes, otras más pequeñas. Eso es completamente normal. Tiene que acostumbrarse tu mano a hacer las cadenas de forma suave y cómoda. En mi caso, como me enrollo la hebra en estos dos dedos, con este dedo de aquí me empujo el hilo y me traigo la hebra. Y así se forma la cadeneta, el punto cadena, que es el punto básico del crochet. Aprendiendo este punto y manejándolo para que todas las cadenas estén uniformes, ya tienes mucho aprendido del crochet. Una vez hemos hecho nuestras cadenas, en mi caso en la muestra que he hecho 20 cadenas, vamos a conocer otro punto, que es el punto bajo. ¿Cómo hacemos el punto bajo? Hacemos una cadena más para darle altura, siempre comenzaremos así. Y en la segunda cadena del ganchillo, esta sería la primera no es la que está en el ganchillo, sino aquí, la primera tejida. Esta es la primera y esta es la segunda. En la segunda cadena veis que se forma un trenzado, pasamos por en medio, traemos nuestra hebra y pasamos la hebra por las dos anillas. Eso es un punto bajo. Y ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos toda la hilera. Así que nos vamos a cada una de las cadenas. Como veis, tiene una forma de cadena. Nos ponemos por en medio, metemos la aguja por el hueco, traemos la hebra, aguantamos con nuestro dedo las dos lazadas en el ganchillo, traemos de la hebra y pasamos por las dos anillas. De nuevo, nos vamos aquí a la siguiente cadena, traemos la hebra, aguantamos y pasamos por las dos anillas. Y veis, se va formando este punto, que es el punto bajo, punto medio también le llaman, muy utilizado en el crochet. Vamos a seguir haciendo puntos bajos, despacio. Sobre todo al principio tenéis que ser pacientes. Si veis que tensáis mucho la hebra, que os sale muy preto, es normal todas esas cosas. Hay quien teje más apretado, hay quien teje más flojo. Lo ideal es que os acostumbréis a que siempre tengáis la misma tensión en la mano y eso solo lo hace la práctica. Así que vamos a seguir tejiendo puntos bajos en cada cadena. Vamos a ir haciéndolo hasta llegar al inicio.
Conforme llegáis al inicio os queda esta primera cadenita que tenemos aquí y aquí hacemos nuestro último punto bajo y podéis observar cómo queda tejido de bonito el punto bajo. Ahora vamos a darle la vuelta al tejido. Normalmente cuando se tejen, siempre os pasará, cuando tejéis de forma plana, en vertical, siempre tendréis que ir de una vuelta a otra dándole la vuelta al tejido. A no ser que el patrón os indique lo contrario, pero le daréis la vuelta y aquí comenzaréis a tejer la siguiente fila. Vamos a aprender a hacer el punto medio alto y os explico cómo tejerlo. Para hacer el punto medio alto, vamos a hacer una cadenita y aquí, en el mismo trenzado que se forma de la cadena anterior, vamos a hacer el punto medio alto. Cogemos lazada en el ganchillo, la pasamos por el hueco, este hueco de aquí, este trenzado, traemos la hebra y pasamos la hebra por las 3 anillas. Ahí tenemos nuestro primer punto medio alto. Vamos a tejer siempre por donde están las cadenitas que se forman de la vuelta anterior y la cogemos así la cadena, por debajo, atravesando la cadenita por debajo. Cogemos de nuevo hebra, lazada, en el ganchillo, la traemos, nos vamos a la cadenita, cogiéndola por debajo, veis el trenzado, traemos la hebra y pasamos por las 3 anillas. De nuevo, cojo lazada en el ganchillo, me voy a la siguiente cadenita, esta de aquí, paso por debajo. Esta cadenita se forma del punto bajo que hemos hecho antes. Traemos la hebra y pasamos la hebra por las 3 anillas. ¿Veis? El punto bajo es el más bajito, el punto bajo o punto medio, y este es el punto medio alto, que tiene un poquito más de altura. Así que vamos a seguir haciendo los puntos medio altos en toda la hilera. Recordad que esto lo estamos haciendo para practicar. No estamos logrando ahora mismo hacer ningún trabajo, pero es esencial que aprendamos a trabajar con la aguja, el hilo, la tensión de la mano, todas esas cosas. Así que esto es muy práctico para que lo hagáis. Cogemos la hebra, nos vamos a la siguiente cadenita, traemos la hebra y pasamos por las 3 anillas. Y vamos a seguir haciendo esto hasta el final de nuestra fila. Y ya estamos llegando al final de nuestra hilera. Y nos queda esta cadenita de aquí. Cogemos de nuevo hebra, pasamos por la cadenita, traemos la hebra y pasamos por las 3 anillas a la vez. Y ya hemos aprendido a tejer el punto medio alto. Ahora vamos a aprender a tejer el punto alto. Así que le damos la vuelta a nuestro tejido. El punto alto siempre comienza con 3 cadenas. Así que vamos a hacer 3 cadenas y veréis que en muchos patrones las 3 cadenas representan el primer punto alto, pero como nosotros estamos aprendiendo no va a representar el primer punto alto. Así que cogemos lazada en el ganchillo, esto es igual que el punto medio alto, nos vamos a la cadenita que se forma, a este trenzado, traemos la hebra, pero ahora en lugar de pasarla por las 3 anillas a la vez, primero pasaremos por las 2 primeras, volvemos a coger hebra y por las otras 2. De nuevo, cogemos lazada en el ganchillo, nos vamos a la cadenita, no a esta, a la que está aquí. ¿Veis? Que se forma aquí, a esta. Pasamos la aguja por debajo de la cadena, traemos la hebra y ahora cogemos hebra, pasamos por las 2 anillas primeras. Nos quedan estas 2 lazadas en el ganchillo.
Cogemos de nuevo hebra y pasamos por las otras dos. De nuevo, cogemos hebra, nos vamos a la cadenita, no a esta, sino a la vertical. Por debajo, cogemos la cadenita, por la parte de abajo traemos la hebra, cogemos hebra, pasamos por las dos primeras anillas y después por las otras dos. Como veis, así se forma el punto alto o también le llaman punto vareta y tiene un poquito más de altura que el punto anterior. Vamos a seguir haciendo eso en la fila para que veáis cómo queda. Y ya llegamos al final de nuestra fila, nos quedan estos dos puntitos. Traemos la hebra y hacemos nuestro punto alto, primero por las dos anillas y después por las otras dos. Y ahora el último punto alto. Traemos la hebra y pasamos por las dos anillas y después por las otras dos. Así va creciendo nuestro tejido, como veis. Ahora vamos a hacer el punto doble alto, que es muy similar al punto alto. Así que damos la vuelta a nuestro tejido, nos colocamos aquí en nuestro último punto, damos la vuelta al tejido y vamos a subir 4 cadenas en lugar de 3. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Normalmente las 4 cadenas representan el primer punto alto doble, pero nosotros lo vamos a dejar como que no cuenta. Así que ahora cogemos lazada en el ganchillo, pero en vez de una vez, 2 veces. Una y 2 veces. Nos venimos aquí a la cadenita, traemos la hebra y primero pasamos por las 2 anillas, igual que en el punto anterior. Después por las otras 2 anillas. Y por último, por las otras 2. ¿Veis la altura del punto alto doble? De nuevo, cogemos 2 lazadas en el ganchillo. Nos vamos aquí a la cadenita, a esta cadenita vertical. Pasamos por debajo de la cadena. Traemos la hebra y pasamos por las 2 anillas, después por las otras 2 y por último por las otras 2. Lo pasamos en 3 veces. Nos vamos a la siguiente cadenita. Cogemos 2 lazadas en el ganchillo. Nos vamos aquí a la cadenita por debajo, la pasamos. Traemos la hebra. Primero pasamos por las 2 anillas. Como veis, siempre van a quedar 2 en el ganchillo. Después por las otras 2 y siguen quedando 2. Y por último, por las 2 últimas. De nuevo, 2 lazadas en el ganchillo. Nos vamos aquí al trenzado, pasamos por debajo, traemos la hebra, cogemos hebra y pasamos por las 2 anillas, después por las 2 siguientes y por último por las otras 2. ¿Veis? Así se va formando el punto alto doble que tiene más altura. Vamos a seguir haciéndolo hasta el final de nuestra fila. Hacemos nuestros 2 últimos puntos altos dobles, tal como hemos aprendido. Y el último, aquí, en este punto, porque hemos dicho que las primeras 3 cadenas no contaban. Perdón, las primeras 4 cadenas no contaban. Y ya tenemos lista nuestro punto alto doble, que como veis cada vez va cogiendo más altura. Ahora vamos a darle la vuelta al tejido y vamos a aprender a hacer el último punto básico, el punto deslizado. Así que directamente aquí en la cadenita de la vuelta anterior traemos la hebra y la pasamos por la anilla que tenemos en la aguja. De nuevo nos vamos aquí al trenzado, pasamos, traemos la hebra y directamente la pasamos por la anilla que tenemos en la aguja. El siguiente, colocamos la aguja, traemos la hebra y la pasamos.
¿Veis? De esa forma nos vamos deslizando, que es la expresión que se utiliza mucho en crochet. Nos vamos deslizando hasta la posición que nosotros queramos por nuestro patrón. Así que vamos pasando la aguja por la anilla, por la cadena de la vuelta anterior, traemos la hebra y la pasamos directamente. De nuevo la siguiente, traemos hebra y la pasamos. ¿Veis? Esto que se forma aquí es el punto deslizado. Vamos a hacerlo hasta el final y acabamos con punto deslizado en los últimos 2 puntos de la vuelta anterior, las últimas 2 cadenas de la vuelta anterior. Ya tenemos nuestra muestra. Hemos aprendido a hacer las cadenas. Primero el nudo deslizado, las cadenas, el punto bajo, el punto medio alto, el punto alto, el punto doble alto y el punto deslizado. Aprendiendo estos puntos ya tienes prácticamente el 90% aprendido del crochet, porque al final todos los patrones será combinar esos puntos de una manera u otra, formando abanicos, formando grupos, de diferentes maneras, pero los puntos que más se utilizan son estos que te he mostrado aquí. Te recomiendo que los practiques más de una vez para sobre todo aprender a trabajar con la aguja. Y a partir de aquí puedes mirar mi canal donde tengo muchos tutoriales y algunos de ellos como son los grannies hechos a crochet y tengo 2 muy sencillos de hacer y te serán ideales para practicar los puntos que hemos aprendido. Espero que te haya gustado el vídeo y que te sea de mucha utilidad. Si es así, por favor, házmelo saber y suscríbete al canal que es totalmente gratuito. Hasta la próxima.